Hola amigos, ¿cómo están en esta nueva edición que tenemos de Firesets? Hoy hemos querido preguntarnos un poco sobre esta relación que tenemos de la posverdad y el cristianismo, ¿no? La posverdad surge como el resultado de lo que se conocería o se conoce como la posmodernidad, ¿no? Es decir, una modernidad que va desde el siglo XVII, XVIII hasta probablemente el siglo XX, y donde se trae toda la prosperidad de la revolución industrial, la prosperidad de la democracia, la libertad y demás. Y después de eso, la posmodernidad, o sea, un evento después de la modernidad, donde se empieza después de la prosperidad. Y esto es interesante porque la prosperidad lo que trae es una ingente posesión de recursos que permiten a las personas y en general a los pensadores volver o regresar a las preguntas esenciales de la vida, como una suerte de pensar en que nuestras opciones básicas de supervivencia han sido ya cubiertas. Entonces vamos a pensar en la trascendencia, y entonces sale la posmodernidad con su hija, que es la posverdad, como una suerte de pensar en verdades relativas. Y esto ya lo hemos tratado en otros videos, pero es importante ahora relacionarlo con el cristianismo, ¿no? Entonces la posverdad surge como una suerte de pensar de que no hay verdad absoluta, sino que todas las verdades son relativas, y todas las verdades relativas son además deben ser tolerables. Y existe una tendencia incluso aún más controversial, que estas verdades subjetivas o verdades relativas no únicamente deben ser tolerables, sino que deben ser aplaudidas y deben ser reverenciadas, ¿no? Lo que se conocería como lo que lo llamamos el culturismo posmoderno, ¿no? O el culturismo de la posverdad. Entonces esta idea de pensar en que todas las verdades son relativas sale de este movimiento y se ha enfrascado también, o se ha introducido lentamente también en el cristianismo, y creo yo que a través de una suerte de pensar en que personas no conocen necesariamente qué significa ser cristiano, y entonces esta posverdad se ha introducido también en la iglesia, ¿no? Entonces uno encuentra, por ejemplo, iglesias que están a favor del aborto, iglesias que están a favor de el homosexualismo, y entonces y iglesias que también se refieren a que tenemos como hay varias verdades, las verdades son subjetivas, entonces tenemos varios caminos a Dios y todos los caminos nos llevan a Dios, y eso es todas estas opciones son contrarias a la misma palabra, pero son ejemplos directos de cómo esta posverdad ha ido introduciéndose en el cristianismo como una suerte de pensar en una cultura que nos aculturamos, ¿no? O nos asimilamos los cambios de la cultura, ¿no? Entonces, como la cultura nos lleva a la posverdad, entonces también tenemos que asimilar el cristianismo a la posverdad. Y parece a mí que esto es extremadamente peligroso, incluso si uno no es cristiano, ¿no? Me refiero a peligroso porque no hay forma de sostener verdades relativas de forma lógica, ¿no? Es decir, algún rato uno puede pensar entonces en términos de moralidad, ¿no? Si es que está bien o no está bien matar. Entonces por alguien puede decir, no, para matar a niños por placer no está bien. Entonces otro puede decir, no, que eso sí está bien, y culturas pueden definirlo de diferente forma, pero como no hay un modelo estándar, entonces no hay cómo basar nuestras opiniones en el modelo estándar, sino simplemente en el subjetivismo, ¿no? Y me recuerda mucho a los escritos de Agustín, que me parece que es uno de los pensadores más importantes que tenemos en el cristianismo, y que uno debe leerlo necesariamente, ¿no? Sus confesiones, o la ciudad de Dios, pero sobre todo confesiones, donde hace
un primer acercamiento y un acercamiento muy profundo a la apologética, ¿no? A dar estas respuestas lógicas para poder entender por qué creemos en lo que creemos, ¿no? Entonces, Agustín menciona algo que es muy interesante, ¿no? Cómo tener ideas eternas si no somos eternos, cómo tener ideas perfectas si no somos perfectos, ¿no? Es decir, cómo tener ideas perfectas de lo bueno si no somos perfectos. La única opción de tener ideas perfectas de lo bueno es porque hay un bueno, hay un dador bueno, hay un Dios eterno que es bueno completamente, y por eso tenemos el estándar de bueno, y como tenemos el estándar de bueno, entonces tenemos la idea perfecta de bueno, porque Él existe. Si Él no existe, no hay modelo estándar de bueno o de perfectamente bueno, entonces no tendríamos ninguna forma de comparar lo que creemos que es bueno. Entonces, de la misma forma, todas estas otras acercamientos de los ejemplos que hemos dado, ¿no? Por ejemplo, el homosexualismo. Si tenemos el estándar de bueno, y el estándar de bueno menciona entonces que la pareja es entre hombre y mujer, a cualquier generación heterosexual en matrimonio, por cierto, entonces resulta que sale del estándar divino. Entonces, si la divinidad no existe, tampoco existe el estándar divino, y si no existe el estándar divino, cualquier cosa es aceptable, ¿no? Desde casarnos con niños hasta matrimonios entre 5 personas, 8 personas, todas mujeres, todos hombres o lo que sea, ¿no? No hay estándares. Entonces, como no hay estándares, entonces cualquier cosa se convierte en familia. Cualquier cosa, ¿no? Tener perros y gatos y quizá una visitante amiga, eso sería familia, ¿no? Y ni siquiera hombres, o sea, seres humanos, podemos definir familia como nos plazca, ¿no? Entonces, el problema de esta intromisión, entonces, de la posverdad en el cristianismo es que también intenta hacer lo mismo que como lo ha hecho con la cultura, ¿no? Intenta revertir cualquier estándar que existe en el cristianismo. Entonces, uno incluso puede decir que la Biblia jamás habla o en contra, que Jesús nunca habló en contra de la homosexualidad. Y aunque pareciera una verdad, es una verdad a medias, ¿no? Y es una verdad a medias porque cada vez que Jesús se refiere a una pareja, o cada vez que Jesús se refiere al matrimonio, siempre está establecido indirectamente que es entre hombre y mujer, y el sexo es dentro de ese estándar en el matrimonio, ¿no? Entonces, cualquier derivación o desviación de ese estándar no es parte del modelo, ¿no? Entonces, uno puede decir tampoco habló entonces de la pedofilia, ¿no? O tampoco habló de las violaciones. Entonces, el cristianismo permite la pedofilia o permite las violaciones. No, de ninguna forma, ¿no? Sino que el estándar es ese. Cualquier desviación del estándar, entonces, se convierte en una desviación del cristianismo, y uno no puede creerse ser cristiano entonces si es que uno tiene variaciones del estándar, ¿no? Entonces, eso me parece a mí que es extremadamente importante, porque la idea de ser cristiano es la idea de ser seguidor de Cristo. Pero si no seguimos las enseñanzas de Cristo, entonces no somos seguidores de Cristo, entonces por ende no somos cristianos. Entonces, porque Dios favorece la obediencia más allá que el sacrificio, lo que quiere decir que cualquier enseñanza que Cristo dio es una enseñanza establecida en forma de obediencia, y obedecemos por amor, por sumisión, la sumisión dentro del amor, ¿no? Entonces, yo recordaba porque Pablo también habla muy específicamente de este punto, y me parece que es interesantísimo la forma en la que Pablo lo menciona, porque en Romanos 1 Pablo menciona que los no judíos, es decir, los que se llamaban los griegos, los gentiles, también tenían escrita la ley en sus corazones, y por ende sabían qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero muchos no quieren seguir lo que es lo bueno y qué es lo malo, a pesar de que lo sepan. Entonces,
menciona Pablo, Dios los dio a sus concupiscencias, Dios los dio a sus pecados. Lo que quiere decir es que Dios se aleja de ellos, como la gente no quiere, las personas no quieren tener nada que ver con Dios, entonces Dios es tan amoroso que no va a imponer su presencia sobre ellos, entonces los deja que sigan y ellos siguen en su pecado. Y entonces en Romanos 1 también menciona cómo los hombres cambiaron su naturaleza, ¿no? De hombres con hombres y mujeres con mujeres, y lo menciona muy claramente, ¿no? Entonces cambiaron su naturaleza, lo que quiere decir que incluso la naturaleza está revestida de la lógica de Dios, de la lógica del amor, de la lógica de la justicia, ¿no? Entonces, que podemos visualizar a Dios dentro de la naturaleza como dentro de su palabra, podemos visualizar a Dios dentro de las leyes naturales como dentro de su profecía, dentro de su reverencia, de su palabra, de lo que nos ha dado y nos ha dejado como legado, ¿no? Entonces, me parece a mí que para regresar al mismo punto anterior, esta posverdad, lo que ha hecho sobre todo en jóvenes y jóvenes universitarios, y sobre todo en estos jóvenes universitarios que están en escuelas de ciencias sociales y de humanidades, han llegado a confrontar entonces esta idea en sus clases y con sus profesores de que las verdades son relativas, y entonces indirectamente lo aplican también al cristianismo. Entonces el cristianismo también debe ser relativo, entonces podemos modificar también el cristianismo y podemos hacer del cristianismo cualquier cosa, ¿no? Pero para dejarlo entonces claro, el cristianismo acepta per se, acepta como fundamento extremadamente primario la existencia de una verdad absoluta. Si la verdad absoluta no existe, Dios tampoco existe, porque Dios no tiene contradicciones, ¿no? Entonces Dios es eternamente lógico, y como es eternamente lógico, su verdad es eternamente lógica y es una sola, porque la lógica es una sola también. Y entonces nos lleva a pensar en que cualquier intento de cambio o de generación de la verdad se convierte entonces en un cambio de generación de la palabra, y se convierte en un cambio o de generación del cristianismo, y por ende dejaríamos de ser cristianos. No me refiero a la salvación, porque ese es un tema mucho más profundo, ¿no? Y eso quizá lo topemos en otra ocasión. Pero entonces las estadísticas muestran, sobre todo en estas escuelas de ciencias sociales y de humanidades en las universidades de Occidente, que alrededor del 60 al 70% de estudiantes cristianos que entran a las universidades en estas escuelas específicas dejan de ser cristianos o se declaran ateos después del primer semestre. Y esto es importante, porque no, lo que quiere decir que los jóvenes que están entrando en esta esfera no están preparados para responder a los cuestionamientos de sus profesores, y que la academia además también ha sido moldeada en el aspecto cultural en el que vivimos, no moldeada en el aspecto de la posverdad. Y entonces encontramos cualquier otra cosa que se convierte en verdades absolutas en sí mismas, ¿no? Entonces, aunque existe toda una contradicción ahí, ¿no? Pero entonces en América Latina, por ejemplo, encontramos escuelas enteras y fondos completamente exuberantes para resarcir, resaltar entonces toda la concepción o cosmovisión, por ejemplo, de la Pachamama, o para resaltar cualquier cosmovisión andina o cosmovisión de pueblos nativos. Y no critico per se el estudio de la cosmovisión, sino criticable para un cristiano sí es pensar de que la cosmovisión tiene tanto valor como el cristianismo. Eso sí es criticable, porque si la cosmovisión de cualquier pueblo indígena tiene tanto valor como el cristianismo, entonces las dos son verdades relativas, y como son verdades relativas, cualquier verdad entonces es verdad. Entonces no necesito ser cristiano, solo simplemente creo en la Pachamama o el Inti Raymi o lo que sea,
y voy a todas esas festividades y creo en todos los estadios, ¿no es cierto?, que de tiempos circulares donde uno se moviliza entre las pachas, ¿no?, el Caipacha, el Ucupacha, y entonces nos muestra esta forma subrepticia en la que el cristianismo ha empezado también a tener cambios, y estos cambios vienen entonces a través de estos cambios culturales, ¿no? Entonces encontramos incluso personas que se dicen ser cristianas que están a favor del aborto, personas que se dicen ser cristianas estar a favor del homosexualismo, y no porque aquí es importante, y no porque dejemos de amarlos, no, porque de hecho tenemos que amarlos, pero en el mismo amor la verdad tiene que surgir. El amor no significa mentir, no significa no dejar de decir qué es lo que están haciendo mal, sino el amor significa justamente decir lo que están haciendo mal, pero con el amor suficiente como para poder resarcirlos, ¿no? Entonces me parece a mí que la posverdad está haciendo un daño colateral al cristianismo. La mayor parte del cristianismo se mantiene fuerte, se mantiene de cierta forma, ha mantenido coherencia a través de los siglos, pero claro, de forma colateral también, porque hay ciertas versiones, iglesias que han sido ampliamente influenciadas por esta forma, por las nuevas maneras de ver la verdad, ¿no? Y por último, me parece a mí que es importante decir que la iglesia cristiana también se ha involucrado en una tarea inoficiosa de criticarse a sí misma, y no porque no sea importante ver en qué tenemos errores, sino que la crítica siempre a otras iglesias por cuestiones que no tienen que ver con salvación o con doctrina esencialmente, ¿no? Entonces cualquier cosa se convierte en herejía, cualquier cosa se convierte en apostasía, ¿no? Y eso merma también la fortaleza de la iglesia. Pero solo para terminar, entonces, para decir que esta posverdad está haciendo daño al cristianismo y está haciendo daño a nuestras iglesias y está haciendo daño también a nuestra creencia, y por eso es importante saber que hay estos fundamentos, ¿no? El cristianismo se basa entonces en una verdad absoluta, y la verdad absoluta entonces es posible únicamente con la existencia de Dios, que es absoluto, y como Dios es amor eterno, el amor eterno involucra la verdad, y la verdad significa entonces decir a la persona qué es lo que está diciendo mal, o qué es lo que estamos haciendo mal como sociedad, pero siempre con amor. Y esto nos llevará quizá a otro video para hablar de la tolerancia y la trampa de la tolerancia que siempre nos piden. Gracias, amigos.